Muy buenas tardes a todas y a todos, a mis queridas compañeras de mesa, quienes admiro y respeto muchísimo, a la directora del museo, a la delegada de Lina y a todos y cada uno de ustedes. Para bien, los datos que ha presentado la doctora Patricia nos ponen un marco terrible, nos dan todo este panorama a nivel internacional, como ella dijo, con datos de la ONU, con datos de referencias de altísimo nivel, de tal manera que yo voy a poder concretarme estrictamente en lo jalisciense y contarles algunos detalles que son gravemente desagradables. Miren, en Jalisco yo sostengo que la estrategia para disminuir el feminicidio es no registrarlo. Les voy a decir por qué. De 2016 a 2021, el feminicidio se triplicó. Y ahora pretenden decir que en el primer semestre solo van 17 casos. Solo. Y están muy orgullosos de decir solo. Pero lo que nosotros hemos investigado, y no se necesita hacer alta matemática, es que de las 275 mujeres asesinadas en lo que va del año, solamente 6% en realidad son reconocidas como feminicidio. El 36% fue clasificado como homicidio doloso, o sea, que sí hubo maldad o intención en hacerlo, y el 58% como culposo, es decir, que, ouch, las mataron por error. Evidentemente nosotras sabemos que eso no ocurre, y es estadísticamente fácil de verificar cómo efectivamente esas cifras están manipuladas para hacer desaparecer el feminicidio, entre comillas, y no seguir los protocolos que hacen falta para erradicar la violencia contra las mujeres. Porque de los años en los que se triplicó, curiosamente cambió la manera de registrarlos. Yo quiero que sepan que todavía, además, hay 175 muertas que aparecieron después de ser desaparecidas y 1,851 que están desaparecidas. Las cifras son terribles, terribles. Esto se explica por otro dato peor. El 99% de los casos de denuncias de feminicidios en nuestro estado están impunes. El 99%. Y hay algo peor, la violencia familiar está clasificada en la segunda sección de los delitos más importantes del Estado. No lo van a creer, pero esto lo señalé precisamente frente al gobernador y frente al fiscal y frente al secretario de Gobernación. Hicieron una clasificación de los delitos que consideran policiales, o sea, donde intervienen patrullas y tal, y violencia familiar, violación y feminicidio lo colocaron en otra clasificación para poder decir que los otros delitos han disminuido y que estos no. Es una vileza y es una irresponsabilidad. Porque fíjense, casos de violación, hay 8,815 carpetas. Solo 2,776 fueron judicializadas. O sea, de 8,000 a 2,000. Y de esas judicializadas, solo 685 fueron vinculadas a proceso, de ahí solo 60 tienen sentencia, o sea, es menor al 1% el grado de los que fueron resueltos. O sea, estos datos están corroborados. Este año han sido violadas 277 mujeres, lo cual representa más del 8% del mismo periodo del año anterior. Y de ahí consideran que 2,527 de las lesionadas son también dolosas y 716 culposas. O sea, están maquillando los datos para que aparezca que la situación es menos grave. Y la violencia familiar creció en un 14% hasta llegar a 7,592 casos. Entonces, es todo esto más lo demás, porque 7 de cada 10 mujeres estamos incluidas en cualquier tipo de violencia. Entonces, a ver, nosotras sabemos que no hay justicia,
y que además no es útil acudir a la justicia. Jalisco tiene el 93% de cifra negra, o sea, el 93% de los delitos ni siquiera se llegan a denunciar. ¿Y por qué? Ya lo explicó muy bien la doctora Patricia. Por un lado, porque las mujeres tenemos miedo de denunciar. Otro sector, porque tenemos vergüenza. Pero las que finalmente tienen el valor, las condiciones para poder llegar, denunciar, pasar en promedio 8 horas en el Centro de Justicia para las Mujeres, por lo menos, y a partir de ahí hacer un viacrucis inimaginable. Yo tomé entre un montón, 2 casos que dije, voy a hacer lo que sea, 24 horas para acompañarlos, de 2 mujeres de características muy distintas. No me puedo extender demasiado en la anécdota, pero es que es terrible. Una de ellas es una mujer blanca, con posgrado en una universidad privada muy reconocida de este estado, cuyo trabajo le permite permanecer en contacto con la élite a muy alto nivel. Y la otra era una indígena, morena, desde luego, trabajadora doméstica, violada por un hombre que además le secuestró al hijo y la golpeaba. Y cada que la veía, la volvía a violar. Los 2 casos no han podido ser resueltos. Personalmente, hablaba con el director del Centro de Justicia de las Mujeres, me tomaba ya la llamada todas las veces, las llamaban a que hicieran las declaraciones. Personalmente hablaba con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en ese momento, a las 6 de la mañana, le decía, la está persiguiendo en este momento, en la calle tal, corran que llegue, con pulso de vida. Y no. Y a una de ellas, ¿saben por qué se atoró la investigación? Porque no pudo demostrar la factura del celular, porque evidentemente era un celular comprado en un 7-Eleven. Y a la otra tardaron 5 años en reconocerle el concubinato, porque el abogado del marido era tremendamente corrupto y poderoso. Y todos los jueces lo saben. Es reconocido por llevar los casos de los hombres que son violentadores del derecho a darle alimentos a las mujeres. Es público y notorio. Y tenemos una ley exhaustiva, ad nauseam, de los detalles políticamente correctos de cómo se deben enunciar todas las convenciones y las cumbres internacionales y las palabras precisas y los adjetivos perfectos, y no sirve de nada. Hay un Consejo Estatal para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, del que valerosas mujeres universitarias como la doctora Susana Muñiz Moreno, directora del Centro de Estudios de Género, participa y nos narra en tiempo real. Las reuniones son inocuas, son como en La banalidad del mal de Hannah Arendt, reuniones que no van a ningún lado, son solo el recuento de los trámites burocráticos de lo que hacen para no llegar a nada. Y cuando estallan casos terribles, como el de la mujer que fue asesinada afuera de Casa Jalisco. O sea, uno podría creer que si te está persiguiendo el marido que te amenazó con matarte, pues te vas a la puerta de Casa Jalisco y ahí no te va a poder matar. ¡La mataron! Y la declaración del titular del Poder Ejecutivo dijo, es algo gravísimo. Si alguien está decidido a matar a otro, no hay manera de impedirlo. Oh, pues entonces, ¿para qué sirve el Estado? ¿Para qué sirve el Estado? ¿Para qué tiene entonces el Estado el uso al derecho de la legítima violencia beberiana? ¿Para qué? Y en el caso de Luz Raquel, la mujer que denunció que estaba sufriendo acoso, siendo cuidadora de un niño autista, etcétera, 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 que tenía denuncias por todas las instancias, leímos documentos y documentos y documentos, el fiscal salió a criminalizarla, a decir, o sea, a mostrar las cámaras del acosador para insinuar que ella era una pirómana, y además usaron las cámaras del C5 para mostrar que presuntamente había comprado alcohol y un encendedor y se había prendido fuego. Y además la comparecencia del fiscal fue secreta. Es la contradicción in adjectum, una comparecencia secreta. ¿Cómo? Y lo que nosotros reclamábamos era, pues, es que no puede ser pública porque no queremos revelar detalles de la carpeta de investigación. Por Dios, si el que reveló los detalles de la carpeta de investigación fue el fiscal. Pero ¿qué es lo grave? La Secretaría de Igualdad Sustantiva, que nosotros creamos, que además dirige una mujer que sabe del tema, que tiene prestigio en el tema, que tiene compromiso en el tema,
finalmente termina subordinada a la lógica, ya no digamos patriarcal, del gobierno y justifica la actuación de la Fiscalía porque efectivamente desde un gabinete, y vaya que yo he sido secretaria de un gabinete, romper con la barbaridad que hizo el fiscal. Olvídense de que le costaría el puesto, es una mujer que además no necesita el puesto, es una académica prestigiada que tiene un trabajo. Es la lógica del poder para la impunidad y el encubrimiento. Entonces tenemos un marco normativo políticamente correcto, exhaustivo, tenemos instituciones que hemos creado, tenemos millones de pesos siempre insuficientes, pero mal que bien invertidos, tenemos un trabuco institucional de instancias burocráticas y tenemos personas que devengan salarios para tratar de combatir toda esta situación. Yo podría darles miles de detalles acerca de por qué la ley de cualquier manera, si puede ser violada, está mal, de cómo la ley no es clara y admite interpretaciones, podría decirles las deficiencias de las instancias, podría señalar la formación y la cultura de los funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les digo, lo más grave es lo que dijo Pati Rosas. En el fondo, las autoridades más importantes de este Estado creen que nosotras exageramos, que nosotras sobreactuamos, que nosotras somos histéricas, que nosotras somos tóxicas, que nosotras somos feminazis y que nosotras nos prendemos fuego solas. De verdad lo creen. Y lo grave es que el movimiento feminista ha estado en la calle masivamente como nunca en esta ciudad. Miles de mujeres de todas las clases sociales, de todos los orígenes socioeconómicos, de los distintos niveles profesionales, etcétera, 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 y no vamos ganando, no vamos ganando. Peor aún, somos una legislatura mayoritariamente de mujeres. Podríamos ser una bancada independiente que hiciera mayoría frente a todas las decisiones. Y hasta el día de hoy, la lógica de subordinación a los partidos es lo que ha privado. De tal manera que, claro que de cualquier manera es un avance que haya mujeres en la misma proporción o más que los hombres. Está bien, pero también tenemos que desmitificar que per se las mujeres somos tal o cual, tenemos cual característica sustancial por definición frente a los hombres. O sea, hay mujeres inteligentes y otras no tanto. Hay mujeres que tuvieron oportunidad de estudiar y otras que no. Hay mujeres probas y hay mujeres corruptas. Y hay mujeres independientes y hay mujeres subordinadas. Y en este momento, en el Congreso del Estado, la subordinación del legislativo al ejecutivo permea también a la bancada de mujeres. De tal manera que el asunto es crítico. Yo quedé de terminar con una nota positiva, a ver de dónde la saco. Lo que creo es que sí es un problema muy grave, pero que hay cosas que hemos hecho y que podemos hacer. Bueno, una es que logramos un precario consenso para que se modificara el artículo 4 constitucional y quedara establecido que se debe crear un sistema de cuidados y que además debe ser reconocido el trabajo doméstico de las amas de casa, que es mi tesis de maestría y de doctorado. Y esto nos tiene que llevar a fuerzas a la discusión de cómo efectivamente el grillete esclavista, que todavía prevalece, como dice Rolando Cordera, en este modo de producción desigual y combinado, nos permite que las mujeres, en su enorme mayoría, seamos las que cargamos con el trabajo doméstico y todo lo que eso implica. Ese artículo 4 puede quedar en una otra declaración grandilocuente si no logramos que la ley ponga dinero en pagar esos salarios que permitan que las mujeres tengan independencia de sus maltratadores. El asunto está en que ya este año no fue, queridas, porque como saben teníamos hasta el 15 de diciembre para aprobar el presupuesto y la mayoría del Congreso decidió en un albazo, madruguete, atropello inenarrable aprobar literalmente en 15 minutos el presupuesto de 158,000 millones de pesos. Y la bancada de mujeres nos acabábamos de reunir y nos habíamos jurado amor eterno para impulsar nuestras iniciativas y ponerle un porcentaje al presupuesto que tuviera perspectiva de género, y eso se derrumbó. El presupuesto ya está aprobado con la lógica inercial, sin evaluaciones de impacto que permea en el gobierno. Entonces sí estamos en problemas. Pero ¿qué creo? Que si nosotras efectivamente nos seguimos cultivando desde la literatura,
desde la creación intelectual, desde la política, desde la academia, desde la movilización social y desde todos y cada uno de los lugares donde estemos, además rompiendo las brechas intergeneracionales, porque de repente las jóvenes dicen que nosotras somos adultócratas. Y yo les digo, no, hombre, den gracias que soy gerontócrata, porque a las chicas las veo como efectivamente la única posibilidad de que esto cambie. Entonces, nos tenemos que aliar las muy viejitas, las más o menos viejitas, las maduras y las chicuelas para lograr generar una rebelión que logre cambiar las cosas en los lugares donde se decide. Entonces, bueno, yo quiero decirles que confío en nuestra inteligencia, confío en nuestra capacidad. Tenemos que aprender a hacer política. Los hombres simulan en la política. Tienen un teatro montado en el que debaten y se atacan y acto seguido se van a beber juntos, hacen negocios juntos, se perdonan todas las faltas juntas. Y la sororidad es un término demasiado abstracto al que nos acogimos durante un tiempo, lo romantizamos también y no hemos logrado tener acuerdos pragmáticos que nos permitan avanzar. Entonces, pues yo las convoco a este feminismo pragmático. No quiero caer en la provocación de ver a Guillermo Levine y dar una opinión sobre el asunto del lenguaje sexista, será para otra ocasión, pero por lo pronto pues les dejo ahí todas mis provocaciones y nada más quiero que sepan que a pesar de que nuestra bancada es muy pequeña, algo nos ocurre que no nos rendimos, no nos vencemos y cada que nos dicen que rompemos todos los códigos de la política, nos sentimos muy orgullosos de hacerlo. Muchas gracias.